Buen día, me presento, soy Josmar Abel Sánchez Morales. El día de hoy les presentaremos el reporte de práctica número 6, calor específico, de la materia Laboratorio de Físico-Química impartida por el doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez. Los integrantes que conforman mi equipo son Antonio Valencia Saima Karime, un servidor Hernández González Ángel, Sánchez Morales Josmar Abel y Fernando García Israel. Introducción. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado o en 1 Kelvin la temperatura de 1 gramo sin que cambie su estado físico. El calor específico de cada sustancia es una propiedad física de la misma y es diferente para cada uno de los estados sólido, líquido o gaseoso. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesario para aumentar su temperatura a 1 grado. Su temperatura 1 grado es el producto de su masa por su calor específico. La siguiente ecuación representa el calor específico. El calor específico de las sustancias puede determinarse si el proceso se efectúa a volumen o a presión constante, designándose así CV y CP respectivamente. Sus calores varían en función de la temperatura. El caso de los gases es particular. El valor de CP es mucho mayor que CV, CP igual a su V más R, que es la constante de los gases, donde R es igual a 1.987 calorías por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1, mientras que en los líquidos y sólidos esta diferencia es mucho menor. Es necesario recordar que el calor ganado debe ser exactamente igual al calor perdido. Por esta razón, se debe conocer la capacidad calorífica del recipiente donde se efectúa la medición, puesto que también consume calor. Como dato sobre el calor específico, en 1841, Dulong y Petit descubrieron una relación constante para las capacidades caloríficas de los elementos metálicos. Se anuncia de la siguiente manera. A temperatura ambiente el producto del calor específico a presión constante, Cp, por el peso atómico de los elementos en el estado sólido es un valor aproximadamente constante de 6.4 calorías por átomo gramos a la menos 1 Kelvin a la menos 1. Esta ecuación tiene un gran uso práctico para la determinación del peso atómico de los metales. El objetivo de esta práctica es determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y utilizarla para la obtención del calor específico de un sólido metálico, por medio de arreglos experimentales similares. Un calorímetro simple, un termómetro, un tapón de hule para tubo de ensayo, unas pinzas para tubo de ensayo, un mechero, un tripié, una tela de asbesto, un vaso de precipitado de 1 litro, un vaso de precipitado de 500 mililitros, un vaso de precipitado de 250 mililitros, 2 tubos de ensayo, una espátula y una piseta. Por parte de la sustancia se utilizaron estaño y agua destilada. Se agregaron 150 mililitros de agua al calorímetro y se tapó hasta que tuviera una temperatura constante.
A un vaso de precipitado se agregó agua a 40 grados centígrados. De igual forma, se introdujo una probeta de 150 mililitros de agua a la misma temperatura. Se colocó un termómetro dentro de la probeta y se agitó hasta obtener una temperatura constante. Posteriormente se retiró el termómetro y se leyó el volumen del agua. Esta se suministró lo más rápido posible al calorímetro hasta que obtuviéramos una temperatura. En un tubo de ensayo se introdujeron 10 gramos de granalla de estaño. El tubo estuvo tapado durante 10 minutos en un vaso de 150 mililitros con agua hirviendo. Se anotó la temperatura del agua. Una vez vuelto a realizar el paso 1 y 2 de la determinación de la capacidad calorífica y dejando completamente seco el calorímetro, cuidadosamente se retiró la tapadera de este y se suministró el sólido metálico, cuidando de que no entrara ninguna cantidad extra de agua. Se tapó y se anotó la temperatura. 370 calorías sobre gramo por Celsius es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura del calorímetro. De igual forma, 0.1988 calorías sobre gramo por Celsius es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de la granalla de estaño. Para realizar los cálculos, primero determinamos las temperaturas registradas en el calorímetro. La temperatura 1 fue de 24 grados centígrados, la 2 de 42 grados centígrados, la 3 de 29 grados centígrados, la 4 de 100 grados centígrados, que fue la temperatura más alta que fue el agua en su punto de ebullición, y la temperatura 5 fue de 25 grados centígrados. La masa 1 fue de 150 gramos y la masa 2 de 200 gramos, y la masa del estaño fue de 10.06 gramos. Para el cálculo de la capacidad calorífica del calorímetro se utilizó la siguiente fórmula que se muestra. Tuvimos una capacidad calorífica de 170 y el cálculo del calor específico de un sólido metálico fue con la siguiente fórmula. Cambiar son las masas y algunas temperaturas y obtuvimos una capacidad, un calor específico del estaño de 0.1988 calorías sobre gramo por grado centígrado. Para mayor entendimiento, la práctica número 6 nos plantea el siguiente cuestionario, en donde como primera parte nos pide definir los términos de capacidad calorífica y calor específico, teniendo así como respuesta que la capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia a 1 grado Celsius o Kelvin. El calor específico, por otro lado, es la unidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia que tiene una masa de 1 kilogramo o 1 gramo a 1 grado Kelvin. La segunda pregunta nos dice qué tipo de propiedades son la capacidad calorífica y el calor específico. Estas dos son propiedades termodinámicas que pues describen la manera de cómo una sustancia intercambia calor en su entorno, siendo así que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva y el calor específico es una propiedad intensiva. Y la primera depende de la cantidad de sustancia y la segunda pues obviamente depende de la naturaleza y composición de la misma. La tercera pregunta dice ¿por qué debe determinarse la capacidad calorífica del calorímetro? Antes de emplearlo se debe de hacer, ya que con este podemos calcular, una vez haciendo el cálculo se puede hacer una determinación del calor liberado o absorbido por una reacción química que ocurre dentro de él, y así poder saber si el dispositivo nos va a funcionar y poder emplearlo durante todo un proceso. También nos pide mencionar y una explicación sobre las posibles causas y de errores del experimento. Una de las que normalmente puede ocurrir sería la fuga de temperatura dentro del calorímetro, por falta de algún aislamiento térmico, ya sea que no tenga un forro o el tapón o la tapa tenga un orificio muy grande,
Entonces puede ser que eso influya, que al momento de hacer una lectura, pues obviamente el mismo calor, aunque esté en reacción, tal vez pueda ser una lectura muy buena, pero no exacta. Entonces sí es necesario revisar el dispositivo y antes de empezar a emplearlo. También algo que puede influir pues es el tiempo de espera, que a lo mejor no se cuenta con el suficiente tiempo para hacer una lectura, y por intervalos se llega a determinar que a lo mejor son pocos los minutos o segundos que se debe tomar la temperatura. Entonces no se llega a tener un cálculo tan exacto, y es eso lo que podría influir, o en su debido caso que el dispositivo ya sea demasiado anticuado, que que ya lleve tiempo en uso, y bueno, eso también puede llegar a influir. Nos pide que mediante la ecuación de Doulon y Petit que se calcula el peso del átomo gramo del estaño de acuerdo con los datos experimentales que se llegaron a obtener, y se compare con el valor del peso atómico verdadero del estaño. Y bueno, tenemos que según la ley se necesitan aproximadamente 6.3 calorías para elevar un grado de temperatura de un mol de metal. Entonces, para calcular el peso del átomo gramo del estaño, usando la ecuación, necesitamos conocer el calor específico del estaño en estado sólido, y bueno, tomamos el dato que se obtuvo de manera experimental y aplicamos la fórmula donde el peso atómico del estaño es igual a los 6.3 calorías sobre el calor específico, teniendo así un resultado de 31.69 gramos para poder elevar la temperatura del mismo estaño. Y tenemos el valor del calor específico del estaño, que en varias fuentes nos arroja que vendría siendo 0.055 calorías gramos centígrados. Y bueno, volvemos a aplicar la fórmula y vemos que nos da una aproximación un poco más exacta, y él nos dice que serían 114.54 gramos. Entonces sí vemos una diferencia muy enorme en cuanto a los resultados, y puede que a lo mejor en alguna lectura no pudimos no se pudo tomar de manera correcta, o no fue la más adecuada. Y antes de finalizar el cuestionario, nos pregunta también que si al convertir el calor específico obtenido en los datos experimentales del sólido metálico a unidades del sistema inglés y del sistema internacional, ¿qué podemos concluir? Bueno, sabemos que al convertir el calor específico a diferentes unidades, podemos decir que el sólido metálico tiene un alto valor de calor específico en su estado sólido. Bueno, esto significa que se necesita mucha energía para cambiar su temperatura y que tiene una baja capacidad térmica. Bueno, esto implica que el sólido tiene una baja conductividad térmica y que no transmite muy bien el calor en su entorno. También tenemos que mencionar algunas aplicaciones del calor específico, y bueno, esto más que nada en la vida cotidiana se emplea para el diseño, o algo muy utilizado, es para el diseño de aislantes o conductores que puedan controlar o transferir el calor entre diferentes ambientes. Un ejemplo muy bien marcado sería de los termos, donde pues obviamente se usan materiales con alto calor específico para mantener las bebidas frías o calientes durante tiempos muy prolongados. Y bueno, es ahí un ejemplo que podemos decir que en donde podemos remarcar muy bien que se llega a ocupar este tipo de método o procedimiento. Al concluir la práctica y bueno, parte del razonamiento con la ayuda del cuestionario, podemos llegar a la conclusión
y volver a retomar parte de lo que se dijo en la introducción, que el calor específico pues es la cantidad de calor que hay que aplicar en una unidad de masa, como por ejemplo en un metal, un plástico o madera, para aumentar su temperatura 1 grado centígrado o Kelvin. Esto llega a variar de acuerdo al estado físico de la materia, pues es decir, es distinto si la materia se encuentra en un estado sólido, líquido o gaseoso, porque su estructura molecular incide en la transmisión del calor dentro del sistema de partículas, y bueno, por tanto, cuanto mayor sea el calor específico de una sustancia en cantidad de energía, será necesaria, se necesita más cantidad de energía para poder aumentar su temperatura. Y bueno, las variables que afectan a la capacidad calorífica de una sustancia, en este caso que lo hicimos con el agua solamente, son la temperatura, el estado de las sustancias y los diferentes agentes que intervengan en el desarrollo del procedimiento. Y obviamente también para las lecturas, una mala lectura pues obviamente va a arrojar malos cálculos y va a hacer que los resultados sean completamente erróneos, como nos pasó a nosotros.